Señor les bendiga, hermanos. No se olviden, hoy tenemos comunión. Después de terminar aquí nos vamos al otro lado a participar de la comunión y después la comida. No se vayan. Acuérdense que es bueno, como dice el Salmo 133 que está ahí en su boletín, que dice: cuán bueno los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Así que le voy a invitar que abra su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a estar en el versículo 1 al 11. Juan, capítulo 18. Se pone de pie cuando lo encuentre y le vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, porque ella nos fortalece, Señor, al ver todo lo que sucedió, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y ver todo lo que enfrentó Él, Señor, por nosotros. Eso, Señor, nos demuestra su grande amor que tiene por los suyos. Gracias te damos también porque en ella encontramos principios para aplicarlos y aplicarlos en nuestras vidas y vivir por ellos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Bendícelos grandemente y suple todas sus necesidades, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Padre, que cuida a sus hijos y está siempre con ellos, Señor. Gracias, Padre, que seas tú siempre glorificado desde este lugar, Señor, y que tu palabra pueda llegar a los corazones y puedan entenderla, meditarla y ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Jesús pasó la noche orando en el huerto, en angustia, en agonía, pero después de haber terminado de orar, se levantó totalmente fortalecido. Ese tiempo que pasó con su Padre Celestial fue suficiente para darle la fortaleza necesaria para enfrentar la cruz del Calvario. Cristo voluntariamente se entregó a los soldados romanos. Se puso en las manos de ellos y les pidió que dejaran ir a sus discípulos. Él enfrentó la muerte solo. Todos lo abandonaron, pero Él hizo todo esto por amor a un mundo perdido, para que el hombre pueda alcanzar la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque no había ninguna otra manera que el hombre, la mujer, pudiera salvarse. Así que lo que el Señor Jesucristo lo hizo
lo hizo por nosotros, por aquellos que Él iba a salvar, aquellos que algún día iban a poner su fe en Cristo Jesús para su salvación. Veamos hoy, hermanos, cómo enfrentó Jesús la prueba más grande de su vida. Es lo que vamos a ver aquí en estos versículos que leímos del 1 al 11. ¿Cómo es que enfrentó el Señor Jesucristo la prueba más grande de su vida? Versículo 1 al 3 nos dice, el Señor Jesucristo enfrentó la prueba con decisión. Él estuvo decidido a ir a esa muerte horrenda que pasó en la cruz. Después de haber estado con sus discípulos disfrutando de la cena, la última cena, después de haberles lavado los pies y haberles dado ese grande ejemplo de humildad, el Señor Jesucristo decidido entró Él mismo al huerto, al lugar donde Él sabía que sería aprehendido por los soldados guiados por Judas el traidor. Dice el versículo 18, el capítulo 18, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Cuáles cosas? Si ve usted el versículo 17, es una oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Entonces, por eso dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, o sea, después de la oración que hizo al Padre Celestial por sus discípulos, dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. ¿Cómo es posible que Jesús mismo, por su propia voluntad, entró en el huerto donde sabía que lo iban a arrestar? ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo entró, por decirlo así, Él mismo en la trampa, sabiendo que ahí iban a llegar los soldados y lo iban a arrestar? Pues porque todo lo que le sucedió a Jesús fue por el plan divino que desde la eternidad Dios había establecido. Y Jesús lo sabía perfectamente. Por eso entró al jardín decidido, sabiendo que su tiempo que su hora había llegado. No entró ahí por coincidencia. No entró ahí no sabiendo que lo iban a arrestar. No, Él entró sabiendo que lo iban a arrestar y entró ahí decidido a enfrentar la cruz del Calvario. La clave, hermanos, está en que Jesús sabía. Jesús sabía. Ahí está la clave. Nada de lo que le ocurrió fue por casualidad. Nada de lo que le ocurrió al Señor Jesucristo fue por casualidad. Y quiero aplicarlo también a nosotros. Nada de lo que nos ocurre es por casualidad. Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Y si Dios es soberano, a Él no se le escapa nada. No hay accidentes para Él. Todo lo que nos pasa, hermanos, es por un motivo, un propósito, como siempre les estoy diciendo, que a veces no lo entendemos, pero Dios sí lo entiende. Hemos visto muchas veces a través de la palabra de Dios cuántos hombres y mujeres pasaron por pruebas y tribulaciones que en esos momentos no lo entendían ellos, pero después tenemos el ejemplo de José, acusado falsamente, vendido por sus hermanos primeramente, acusado falsamente, llegó a la cárcel
¿Usted cree que él entendía el plan de Dios en ese momento? No. Él podía estar en esa tribulación, estar pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Pero lo vemos más adelante cuando todo eso pasa. Y después le dice a sus hermanos, ¿verdad? Que no fueron ellos no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios, dijo, el que me trajo acá. Entonces entendió el propósito de Dios. Si sabemos, hermanos, que todo lo que nos sucede a nosotros no es por casualidad, entonces vamos a estar más fortalecidos para continuar adelante, sabiendo que Dios está con nosotros. Dios está en la cárcel, estuvo en la cárcel con José. Dios estuvo ahí con Pablo cuando lo estaban apedreando. Podemos decir, pero ¿cómo es posible que Dios estaba a su lado y estaba dejando que lo apedrearan? Dios tenía un plan, aún en ese momento. Dios estuvo ahí cuando mataron a Esteban, cuando lo apedrearon y él murió. Pero ¿cómo es posible que Dios estaba ahí y no hizo nada? Dios tenía un plan, Dios tenía un plan. Y en todo lo que nos sucede a nosotros, hermanos, Dios tiene un plan. Descanse en esa perfecta voluntad de Dios y va a ver cómo Dios le va a fortalecer. Entonces, ¿cómo nos ayuda a nosotros saber esto? Que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Pues si nosotros también sabemos que todo lo que nos sucede no es por casualidad, sino que Dios lo está permitiendo para llevar a cabo el plan que tiene para nosotros, entonces también nosotros podemos enfrentar las pruebas, así como la enfrentó el Señor Jesucristo, con decisión, decididos, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Dios es un Padre amoroso, pero muchas veces nosotros no relacionamos las pruebas con el amor, ¿verdad que no? Decimos, no, pues si Dios me quisiera no me dejara pasar por esto otro. No, nunca dude del amor de Dios. Dios le ama, Dios le ama. Y Dios le va a dar esa fortaleza para enfrentar la prueba con decisión, así como el Señor Jesucristo enfrentó la cruz del Calvario. Vamos a continuar el versículo 4. Vamos a continuar viendo y notemos que el Señor Jesucristo enfrentó la prueba con valentía. Versículo 4 del capítulo 18 de Juan dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús enfrentó la prueba con valentía. Vemos en nuestro texto que estamos estudiando que el Señor Jesucristo, en vez de irse a esconder de los soldados que venían armados para arrestarlo, se enfrentó a ellos valientemente. Los enfrentó porque Él sabía que Dios estaba a su lado. Cuando uno está seguro de que Dios está a su lado, puede enfrentar cualquier cosa que venga o a quien sea con valentía. Con valentía. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que Dios es soberano, ¿verdad? Y que Dios está con nosotros. Entonces, no somos nosotros, es el poder del Señor que está en nuestras vidas. Lo hemos visto vez tras vez cómo Dios trae grande salvación a su pueblo cuando Dios quiere usar a alguien, y Dios a veces los pone en lugares difíciles, pero Dios tiene un propósito. Mire, vaya conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, y vamos a ver un ejemplo. Primera de Samuel 17.
34 al 37. 17, 34 al 37. Esta es una historia que todos conocemos, David y Goliat, ¿verdad? Y aquí todos le tenían miedo a Goliat, este gigantón, ¿verdad? Y pues no hay que juzgarlos muy duro, porque a lo mejor si nosotros hubiéramos estado ahí también, hubiéramos corrido como gallinas, ¿verdad? Pero había un jovencito, un muchacho, que no le tuvo miedo y se le enfrentó. ¿Todo por qué? Porque él conocía a su Dios y sabía que su Dios estaba con él. Y aquí todo el mundo le tenía miedo y David decide enfrentársele. Y hasta el rey Saúl, que dicen que era el más grande de todos, ¿verdad? Más alto de todos, pero era bien miedoso, ¿verdad? Y este jovencito, este muchachito se enfrentó. Y aquí dice el versículo 34 al 37, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl no dijo: ve, yo voy contigo, ¿verdad? No, yo me escondo y de allá de lejos voy a estar viendo, ¿verdad? Pero vemos ahí la valentía de David. 45 al 49 del mismo pasaje, capítulo. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Fíjese, no corrió a esconderse también, como vemos el Señor Jesucristo, que fue y enfrentó a los soldados. También aquí vemos a este muchacho que corrió a la línea de batalla, enfrentó al filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y usted conoce todo lo que pasó después, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando sabemos, recuerden que le dije, la clave está en saber. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, vamos a enfrentar todo lo que venga a nuestras vidas con decisión, con valentía, reconociendo que Dios está a nuestro lado. De nuevo, vemos que la clave, hermanos, es saber, el conocer el plan de Dios. Dice aquí la Escritura: Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, en el versículo 4 de Juan 18, sabiendo Jesús todas las cosas que le habían de sobrevenir. Por eso es que en vez de esconderse, se adelantó hacia donde estaban los soldados y se presentó ante ellos con valentía. Usted dice: pero él era Cristo, yo no.
Pero recuerde que así como Cristo es Dios, cuando estuvo en la tierra, estuvo expuesto también a todo lo que nosotros somos expuestos. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él sentía, hermanos, la aflicción también. Poco tiempo antes nos dice la Escritura que cuando Jesús oraba, su alma estaba angustiada, estaba triste. Lucas 22, 39. Cuando estaba estudiando para este mensaje, hermanos, al ver este pasaje, al meditar en este pasaje, no pude menos que terminar llorando. Versículo 39 al 46 de Lucas. Mire, hermanos, lo que pasó el Señor Jesucristo. 39 al 46. Dice, y saliendo, o sea Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Puede ver usted, hermanos, la agonía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que podemos decir, no, pero es que Él era Dios y Él es diferente? No, en este punto, hermanos, el Señor Jesucristo humanamente sintió todo el dolor y la aflicción que estaba a punto de enfrentar. Nosotros nunca, yo pienso que hemos estado en una oración tan ferviente, así, que hemos derramado gotas de sudor casi como sangre, así como dice la Escritura que derramó el Señor Jesucristo. ¿O sí? Fue una oración intensa, rogando a su Padre Celestial que si fuera posible, si había otra manera, que Él no pasara por lo que pasó. ¿Por qué? Porque humanamente Él sabía lo que iba a pasar. Imagínense, iba a estar crucificado. Qué vergüenza delante de todo el pueblo, desnudo, crucificado y con su espalda toda destrozada. Y los soldados burlándose, escupiéndole. Qué dolor tan grande pasó nuestro Señor Jesucristo. Y todo, hermanos, por nosotros. Mateo 26. Mateo 26, y vamos a tomar el versículo 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Vemos, de 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que pasó al Señor Jesucristo, hermano, no fue nada bonito. Él enfrentó esa cruz del Calvario con valentía, sabiendo lo que le iba a pasar. Todo, ¿por qué? Porque Él quería traernos salvación de nuestras almas. Cuando se reconoce que Dios está a nuestro lado, no importa el número de los adversarios, ni la fuerza del enemigo, ni las armas que traiga, Dios está con nosotros y Él es más poderoso que todo y que todos. Y si es su voluntad, Él nos va a librar de todo peligro. Solamente, hermano, hermana, descanse en los brazos de su Salvador. Amén. Dios está con usted. Cristo está a su lado y Él conoce perfectamente por lo que pasamos, por lo que usted está pasando. Descanse en los brazos de su Salvador. Él no ha perdido el control. Él está todo el tiempo en control de lo que nos sucede. Puede regresar a Mateo 18 si no está ahí. Y vamos a tomar versículos 5 al 8. Jesús enfrentó la prueba sin temor. Dice versículo 5 al 8. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús enfrentó la prueba más grande de su vida sin temor. Jesús se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Cuando ellos le respondieron que a Jesús, notemos que Jesús no dijo, yo no soy, se acaba de ir, aquí estuvo, pero ya se fue. Notemos también que no se escondió, al contrario, dice la Escritura, se adelantó, o sea que fue a encontrarlos. Después de haber estado orando en la presencia del Padre, vemos a Cristo aquí sin ningún temor, enfrentándose a sus verdugos, sin ningún temor. Se les enfrentó a los soldados, en vez de irse para atrás, fue y los encontró y les dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Aquí estoy. Parece que los soldados eran los que tenían temor del Señor Jesucristo. Cuando Cristo les dice que Él es a quien buscan, a quien andan buscando, los soldados, dice la Escritura, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Ante la presencia del Señor Jesucristo ahí, que estaba viéndolos ahí impasible, viéndolo ahí tranquilo, ellos no podían comprender. Al ver esto, ellos se echaron para atrás. A lo mejor tropezaron unos con otros, ¿verdad? Y a tierra, como las fichas de un dominó, ahí cayeron. ¿Quién era el que tenía más temor? ¿Los soldados o Cristo? Los soldados, ¿verdad? Vemos al Señor Jesucristo ahí parado delante de ellos sin ningún temor. Ellos eran los temerosos. Retrocedieron, cayeron a tierra y
Vemos al Señor Jesucristo ahí enfrente de ellos, mirándolos fijamente sin ningún temor. Imagínense los discípulos del Señor Jesucristo, cómo estaban ahí viendo. Mira nomás, vienen por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, y miran. Pero ellos sí también tenían miedo, tenían miedito. Miren, Jesús estaba completamente fortalecido por el Padre, después de haber pasado horas en el huerto orando a su Padre. Pasada la agonía, la angustia de esa hora de prueba, Él estaba en completo control de sus emociones. No más tristeza, no más angustia. Se enfrentó a la cruz sabiendo que para esto había venido a este mundo. Después de horas de oración, fortalecido, se levantó y dijo: vamos adelante. Para esto he venido. Esto es lo que me espera, para allá voy. Hermanos, qué bendición saber nosotros conocer al Señor Jesucristo, conocer nuestro Padre Celestial a través de las Escrituras, para que, recuérdese, la clave es, que dije, sabiendo que todo lo que el Señor permite que llegue a nuestras vidas es por algún propósito que a veces no entendemos, pero después que pasamos la prueba nos damos cuenta, decimos: gracias, Señor, gracias. Yo he pasado por muchas pruebas, así como usted también, pero cuando he estado en medio de la prueba no entiendo por qué, digo: Señor, yo no sé por qué, pero ¿sabe qué? Viendo mi vida desde que el Señor me salvó y aún desde antes, por todas esas pruebas que he pasado, le doy gracias a Dios por cada una de ellas, porque cada una de esas pruebas me fueron fortaleciendo hasta llegar a este punto, así como usted también. Usted no sería el mismo o la misma si no hubiera pasado por lo que ha pasado hasta este momento, ¿o sí? ¿Verdad que no? Las pruebas nos han fortalecido, las pruebas nos han ayudado a acercarnos más al Señor y reconocer que estamos en sus manos. Amén. Entonces, por último, vamos a nuestro último punto, el versículo 9 al 11. Jesús se enfrentó a la prueba por amor a los suyos, por amor a nosotros. 9 al 11 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En otro de los evangelios dice que ¿acaso no piensas que si yo llamara una multitud de ángeles aquí no vendrían? O sea que yo sé a dónde voy, yo sé a lo que vine. Él sabía, por eso que se enfrentó a esa prueba tan grande. El apóstol Juan se recuerda de la oración que Jesús hizo al Padre cuando dice: a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Eso está en el capítulo anterior de Juan, capítulo 17. Por eso dice: para que se cumpliese aquello que había dicho. Vemos entonces cómo Jesús se enfrentó la gran prueba que vino a su vida por amor a los suyos. Por eso les dice a los soldados: yo soy. Si a mí es al que me anda buscando, deja ir a estos. Nuestro Señor Jesucristo hasta el final cuidó de los suyos y los sigue cuidando. El Señor Jesucristo se puso al frente de los soldados y les dio la oportunidad a sus discípulos que se fueran
Juan 17, 11 al 13 es de lo que le estaba hablando, que el Señor había orado por sus discípulos. Juan 17, 11 al 13. Dice la palabra del Señor: y ya no estoy en el mundo. Recuérdese, aquí está el Señor Jesucristo está orando al Padre Celestial. Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esta es la oración de Cristo por los suyos, y Juan se está recordando acá cuando escribe el Evangelio. Por eso dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, que no había perdido a ninguno de los que el Padre le dio. Entonces, hasta este momento, el Señor Jesucristo no ha perdido a ninguno de aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está cuidando, Él es el que nos está guardando. Él es el que desde ese momento que pusimos nuestra fe en Él, desde ese momento nos va a llevar y nos va a presentar por seguro delante de nuestro Padre Celestial. Y les va a decir: estos son los que tú me diste, tuyos eran y me los diste, y aquí están, no perdí a ninguno. Gloria al Señor, hermanos. De hecho, todo lo que Jesús hizo desde su entrada a este mundo fue por amor al mundo perdido, por amor a aquellos que no le conocen, y Él quiere atraerlos hacia Él. Nadie puede amarnos más que Cristo. El amor de Cristo, hermanos, es un amor inmensurable. No podemos medirlo. El amor del Señor Jesucristo es incondicional. No es como el amor de nosotros. Te amo si tú haces esto para mí. No, es un amor sacrificial, que a veces no le somos fieles al Señor, pero Él sigue siendo fiel a nosotros. El amor del Señor Jesucristo es un amor que nadie nos puede amar con ese amor. Por eso Él merece todo de nosotros, hermanos. Juan 15, 12 al 14. Este es mi mandamiento, dice el Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Fíjese, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí todavía no ha muerto el Señor Jesucristo, le está diciendo lo que va a hacer, para que reconozcan el grande amor que el Señor Jesucristo nos tiene a los suyos. Vemos aquí en el huerto de Getsemaní, ante nuestros ojos, el gran amor de Cristo, que estuvo dispuesto a enfrentar la muerte en la cruz para demostrarnos su amor. ¿Cómo es posible que el cristiano se sienta solo, sin amor, siendo así que Cristo está a su lado? Créale a su Señor. Él le dice que siempre estará a su lado, que nunca le va a dejar, que nunca le va a desamparar. En esos momentos más grandes de angustia, el Señor está con usted. El Señor está a su lado. Ahora usted dice, pero es que me ganan las emociones. No se preocupe, no es malo llorar. El Señor Jesucristo lloró. Venga delante de Él y cuéntele cómo se siente y llore y dígale cómo está, se siente su alma, pero
reconozca que el Señor está con usted. Y reconozca, hermano, hermana, que un día todo esto va a pasar. Un día el mismo Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, dice la palabra de Dios. Un día vamos a estar glorificando al Señor por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande por nosotros que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Cristo por nosotros, hermanos, quedó demostrado en lo que hizo por nosotros. Se dio a sí mismo por amor a un mundo incrédulo que lo rechaza a diario. Pero él estaba pensando en aquellos que un día lo iban a recibir como su único y suficiente Salvador. Su muerte no fue en vano. Muchos estaremos con Él porque aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. ¿Estará usted con Cristo cuando llegue la hora de partir de este mundo? Asegúrese de que estará con Él. ¿Y cómo me aseguro? Pues poniendo su fe, poniendo toda su confianza en el Señor Jesucristo. Crea en Él. Él es suficiente para salvarle, guardarle y presentarlo delante del Padre Celestial. En Cristo solamente hay salvación. A usted que nos está viendo ahí desde su hogar, si nunca ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, usted dice, yo creo en Cristo, pero ¿cree usted que Cristo le ha salvado? ¿Que Cristo le salvó? Porque una cosa es creer acerca de Cristo y otra cosa es creer en Él, conocerlo a Él personalmente. ¿Cómo le hago? Usted dice, ahí donde está, si usted siente que el Espíritu Santo le está redarguyendo y le dice, es cierto, pon tu fe en Cristo Jesús. Ahí donde está, dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Creo en ti, Señor. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Sálvame, Señor, y ayúdame a vivir esa vida nueva que tú me ofreces. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, dígale amén. Amén.